No, 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 no. Cada año, las personas se meten directamente en peligro solo para tomar una foto, alimentar a un animal salvaje o demostrar que no tienen miedo, y los resultados son a menudo horribles. Algunos trepan a los recintos del zoológico, otros ignoran las vallas destinadas a salvar sus vidas. Un hombre saltó en el foso de los leones para tomarse una foto. Otro intentó acariciar a un pavo real y terminó cubierto de sangre. Y un turista pensó que podía enfrentarse a un rinoceronte cargando. Todos descubrieron la misma y brutal verdad: a la naturaleza no le importa tus vacaciones. Estos son los turistas que fueron demasiado lejos y pagaron el precio máximo por su imprudencia. ¿Intrépido o imprudente? En el año 2016, en el Parque Zoológico Nehru en Hyderabad, India, un hombre borracho decidió demostrar cuán intrépido era. Saltó la barrera y se lanzó directo al recinto de los leones, a casi 3,5 metros de profundidad. La multitud gritó y todos le suplicaron que se detuviera, pero no le importó. Saltó al foso, cantando y saludando como si estuviera saludando a viejos amigos. Por un momento, todo se congeló. Los leones se giraron y fijaron sus ojos en él. Un paso más cerca, y habría sido su fin. Por suerte para él, era la hora de comer, y los leones estaban demasiado ocupados con la cena para molestarse con el tonto que había estrellado la fiesta. Los cuidadores del zoológico se apresuraron, lanzaron un palo de rescate y lo sacaron justo a tiempo. La policía se hizo cargo, y terminó acusado bajo la Ley de Protección de la Vida Silvestre. Si hubiera saltado un minuto antes, o en cualquier otro zoológico, esto habría sido un titular, no una historia. Lo que lo salvó no fue el coraje o el destino, fue pura suerte y un león con el estómago lleno. La cacería falló. Estos cazadores pensaban que tenían todo bajo control cuando se adentraron en el bosque para una caza de jabalí. Con rifles en mano, confianza alta, pensaron que sería un día rápido y fácil, pero no podrían haber estado más equivocados. Los jabalíes resultaron ser mucho más inteligentes y rápidos de lo esperado. Esquivaron balas, cargaron de vuelta y dieron un giro completo a la caza. Lo que comenzó como una persecución divertida, rápidamente se convirtió en caos. En cuestión de segundos, docenas de jabalíes salvajes salieron de la maleza, rodeando a los cazadores. Se escucharon disparos, pero estaba claro que los hombres estaban superados en número y abrumados. El pánico se apoderó de ellos mientras intentaban escapar, dándose cuenta de que esto ya no era una cacería sencilla. Fue una lucha por mantenerse a salvo. En ese momento, probablemente desearon haber llegado más preparados, tal vez con mejor equipo, y un plan para qué hacer cuando los cazados se convirtieron en los cazadores. Arrastrado a lo profundo. En agosto de 2014, el río cobró otra vida. La víctima fue Tran Van Loan, un pescador tranquilo que se había mudado de Vietnam para construir una vida pacífica con su esposa, Lei Bei, en el territorio del norte de Australia. Los lugareños ya conocían el peligro que acechaba en ese tramo de agua. Llamaban al cocodrilo gigante de agua salada Michael Jackson. Era enorme, territorial y temido por todos los que trabajaban cerca del río. Para Tran y Lei, pescar era su escape del arduo trabajo de la vida en la granja. Esa tarde no fue diferente. El sol estaba caliente, el aire pesado y el río tranquilo. Colocaron sus líneas de mano como siempre, riendo y hablando mientras el agua brillaba dorada bajo la luz que se desvanecía. Tran esperó con el agua hasta las rodillas cerca de la orilla, mientras Lei se quedó en tierra, vigilando. Ella le recordó, como siempre lo hacía, que tuviera cuidado con los cocodrilos. Tran sonrió, dijo que conocía el río y siguió pescando. Ese resultaría ser su mayor error. Justo después de las 5:30, su línea se enganchó. Tran pensó que estaba atrapada en escombros y dio un paso más hacia el agua para liberarla. Ese solo paso selló su destino. En un instante, la superficie tranquila estalló. Un violento chapoteo rompió el silencio y un enorme cocodrilo emergió del río, sus mandíbulas cerrándose alrededor del brazo de Tran. La fuerza lo derribó antes de que Lei pudiera siquiera gritar. Ella corrió hacia el agua con un cuchillo, pero ya era demasiado tarde. El cocodrilo lo arrastró bajo el agua en segundos. El río se quedó quieto y solo quedaron burbujas y ondas. Lei se quedó congelada por un momento, luego corrió hacia adelante, tirando de la línea de pesca, gritando su nombre. En pánico, Lei corrió a su auto y se apresuró a una estación de tours de cocodrilos cercana para pedir ayuda. En minutos, los guardaparques y los operadores de botes lanzaron una búsqueda. Sabían lo que estaban buscando y también sabían que ya era demasiado tarde. Unas horas después, avistaron una gran forma moviéndose justo debajo de la superficie, cerca de la zona que los lugareños llamaban Michael Jackson Stretch. Se colocaron trampas y el cocodrilo gigante fue capturado poco después. Cuando los guardabosques lo examinaron, sus peores temores se confirmaron. Dentro de su estómago había restos humanos. Río abajo, el cuerpo de Tran fue encontrado atrapado en los juncos. El río que Tran amaba se había vuelto contra él. No dio advertencia, ni segunda oportunidad, y tampoco misericordia. Un paso demasiado lejos, y el cazador que dominaba esas aguas recordó a todos quién realmente manda en el río. La prueba del león. La multitud se congeló de horror cuando un hombre cruzó la cerca y caminó directamente hacia un par de leones en el zoológico de Taipei en 2004. Un macho y una hembra esperaban a solo unos pocos metros de distancia. Con músculos poderosos tensados, ojos fijos en el insensato intruso, el hombre comenzó a gritar, afirmando que Jesús lo salvaría del daño.
Parecía convencido de que los leones sentirían su fe y lo perdonarían. Al principio, los animales observaban en silencio, más curiosos que amenazados. Pero a medida que sus gritos se hacían más fuertes y erráticos, su paciencia se agotó rápidamente. De repente, se lanzaron. Las garras arañaron sus brazos. Los dientes se clavaron en sus piernas. Los gritos llenaban el aire mientras los cuidadores del zoológico se apresuraban a entrar, rociando agua y disparando dardos tranquilizantes, tratando de abrir un espacio. El hombre se revolvió, escapando por poco de un desastre completo. De alguna manera, por suerte o por tiempo, sobrevivió con algunas lesiones. La multitud apenas podía creerlo. Un movimiento equivocado y este truco habría sido fatal. Otros turistas creían que estaba recreando la historia de Daniel en el foso de los leones. Cualquiera que fuera la razón, su ilusión casi le cuesta la vida. Este encuentro que amenazaba su vida dejó a los cuidadores del zoológico conmocionados. La seguridad se reforzó y todos miraban con el corazón en un puño. El enfrentamiento con el elefante. La gente realmente no se da cuenta de lo peligrosos que pueden ser los elefantes, y este grupo de turistas definitivamente lo aprendió de la manera difícil. El video comienza de manera bastante inocente. Un pequeño grupo de turistas está explorando una selva en Zimbabue, disfrutando del paisaje y la emoción de estar cerca de la naturaleza. Luego, las cosas cambian. El guía turístico ve un elefante salvaje en la distancia y, quizás con un poco de exceso de confianza, comienza a acercarse para obtener una mejor vista. Al principio, está tenso pero tranquilo mientras los turistas susurran, cámaras grabando, mientras el enorme elefante los enfrenta. Pero en cuestión de segundos, la situación cambia. El elefante avanza agresivamente. Su tamaño y poder de repente son imposibles de ignorar. El guía intenta mantenerse tranquilo, repitiendo «tranquilo, tranquilo», mientras los turistas retroceden nerviosamente y se agachan detrás de una pequeña zanja para cubrirse. Justo cuando parece que el animal podría retroceder, finge cargar de nuevo, soltando respiraciones profundas y pesadas mientras se acerca más. El guía hace todo lo posible para calmarlo, hablando suavemente y manteniéndose firme, pero todos los demás pueden sentir claramente el peligro. Afortunadamente, después de unos momentos tensos, el elefante finalmente se da la vuelta y se aleja, dejando a todos sacudidos pero ilesos. El error polar. En 2009, la elección imprudente de una mujer la llevó a enfrentarse cara a cara con uno de los depredadores más mortales de la Tierra. En el zoológico de Berlín, los visitantes quedaron boquiabiertos cuando una mujer de 32 años ignoró todas las advertencias y escaló directamente al recinto de los osos polares durante la hora de alimentación. Ella atravesó setos espinosos, escaló una pared y saltó al agua helada con emoción en su rostro. Por un breve momento, ella parecía tener el control, pero la emoción desapareció instantáneamente. Un enorme oso polar se volvió hacia ella y se lanzó, hundiendo sus poderosas mandíbulas en su brazo y pierna. Los gritos resonaron entre la multitud, mientras los cuidadores del zoológico se apresuraban, usando varas para empujar al oso hacia atrás y bajando una cuerda de rescate. La esperanza volvió por un momento mientras comenzaban a sacarla, pero ella resbaló y cayó de nuevo al agua, justo al alcance del oso. El pánico se apoderó de los espectadores. Siguió otro rescate frenético y finalmente fue llevada a un lugar seguro, empapada, sangrando y conmocionada hasta el alma. Semanas en el hospital siguieron mientras se recuperaba de heridas profundas y un trauma que perduraría toda la vida. Sus motivos siguen siendo un misterio, pero sus acciones dejaron una advertencia escalofriante. Ninguna cerca, ningún cartel y ninguna regla pueden salvar a alguien que elige ignorar el peligro. Muerto por un casuario. Un error, un movimiento equivocado. Eso fue todo lo que le costó al joven de 17 años, Philip McLean, perder la vida. Sucedió en 1926, en la densa maleza del extremo norte de Queensland, Australia. Philip y su hermano menor, Granville, estaban buscando a sus caballos cuando su perro de repente corrió hacia adelante y comenzó a ladrar. Momentos después, escucharon un sonido de pánico. El perro estaba atrapado por un casuario, un ave enorme que no vuela, conocida por su naturaleza violenta y sus garras en forma de daga. Granville corrió hacia adelante para ayudar, pero nunca llegó cerca. El casuario pateó con velocidad relámpago, arrojándolo al suelo. Philip, desesperado por salvar a su hermano y a su perro, agarró un freno de caballo y cargó. No tuvo ninguna oportunidad. El ave giró y atacó, deslizando su garra de 12 centímetros por el cuello de Philip. El corte fue lo suficientemente profundo como para atravesar la carne y el músculo. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la garganta, con sangre corriendo por su pecho. Philip intentó correr. Solo logró unos pocos cientos de metros antes de caer al suelo. Para cuando Granville llegó a él, su hermano se había ido. El casuario se alejó como si nada hubiera pasado. Los casuarios son impresionantes de ver. Plumas altas y brillantes, cabezas de color azul brillante y una cresta en forma de cuerno que les da un aspecto prehistórico. Pero detrás de esa belleza hay un temperamento peligroso. Pueden medir más de 180 centímetros de altura y pesar más de 70 kilogramos. Cada pie lleva una garra con forma de cuchillo. Una patada puede abrir a una persona desde el estómago hasta la columna vertebral. Pueden saltar alto, golpear rápido y perseguir cualquier cosa que los amenace. Philip McLean se convirtió en la primera persona registrada en ser asesinada por un casuario, y su muerte sigue siendo uno de los ejemplos más impactantes de lo peligrosas que pueden ser estas aves. La gente a menudo las llama las aves más peligrosas del mundo, y con razón. Los casuarios no hacen faroles ni advierten. Atacan cuando están acorralados, y cuando lo hacen, la supervivencia depende de la distancia y la suerte. Plumas de furia. Los pavos reales son aves hermosas,
pero su belleza oculta una fuerza y agresividad que pocas personas esperan. En el zoológico de Zuyuan, en Jiangsu, China, un grupo de turistas ignoró las señales de advertencia y las barreras. Se metieron en el recinto de los pavos reales para tomar fotos y recoger plumas. Al principio, los pájaros parecían tranquilos, observando en silencio. Luego, el ruido y el movimiento los llevaron al límite. El primer pavo real atacó sin advertencia. Gritó, extendió sus alas y atacó con sus garras. El sonido fue fuerte y agudo, y en cuestión de segundos, todo el grupo lo siguió. Docenas de pájaros chillaron y batieron sus alas, llenando el aire de plumas y gritos. Un turista intentó alejarse, pero resbaló, y un pájaro le cortó el brazo. La sangre le corría por la mano mientras caía al suelo. Otros trataron de ahuyentarlos, pero solo lograron enfurecer más a las aves. Los pavos reales comenzaron a picotear, arañar e incluso saltar sobre los turistas, sus garras rasgando la ropa y la piel. El personal del zoológico escuchó los gritos y corrió a la escena. Usaron redes y palos para empujar a los pájaros hacia atrás y sacar a los turistas. Cuando finalmente terminó el caos, varios pavos reales estaban sangrando por plumas rotas y los turistas estaban de pie en estado de shock, cubiertos de arañazos y sangre. Lo que comenzó como una broma se convirtió en una pesadilla, la última salpicadura. Un paso en el agua fue todo lo que se necesitó para que la aventura se convirtiera en horror. Ginger Meadows, que estaba a solo un día de cumplir 25 años, rió mientras se adentraba en el río Príncipe Regente en Australia Occidental. El agua parecía tranquila e inofensiva, pero bajo la superficie esperaban más de 100 cocodrilos de agua salada, silenciosos e invisibles. Era el 29 de marzo de 1987. Ginger tenía 24 años, era segura de sí misma y llena de vida. Formaba parte de la tripulación de un yate que viajaba por la remota región de Kimberley. El grupo se detuvo en Cascade Falls, una impresionante cascada rodeada de una densa selva. La vista era impresionante, pero también peligrosa. El capitán, Bruce Fitzpatrick, conocía bien esas aguas. Advirtió a todos que no nadaran. Los cocodrilos de agua salada dominaban este río. No solo eran poderosos, sino también depredadores antiguos capaces de matar en segundos. Ginger y su amiga Jane pensaban que el peligro estaba exagerado. El sol era caliente, el agua se veía atractiva, y las cascadas eran demasiado hermosas para resistirse. Entraron en lo poco profundo, riendo y chapoteando, hasta la cintura en lo que creían era un lugar seguro. Desde el yate arriba, Bruce los veía. Luego lo vio, una forma oscura y lenta, moviéndose hacia las mujeres. Su voz rompió la calma cuando gritó que salieran del agua. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. El agua explotó. Un cocodrilo de agua salada enorme y veloz emergió de abajo, con las mandíbulas abiertas de par en par. Jane lanzó uno de sus zapatos en pánico, pegándole al animal en el hocico. Se estremeció por una fracción de segundo. Ginger se volvió hacia su amiga, con los ojos abiertos de miedo, y preguntó: ¿Qué hacemos ahora? Antes de que pudiera moverse, el cocodrilo atacó de nuevo. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de ella, arrastrándola hacia abajo. El río se volvió tranquilo casi de inmediato. No hubo gritos, ni lucha, solo silencio y ondas que se extendían por la superficie. Los equipos de búsqueda llegaron poco después, pero ya conocían las probabilidades. 2 días más tarde, en lo que habría sido el cumpleaños de Ginger, los rescatistas encontraron sus restos atrapados en un matorral de manglares río abajo. Mientras subían su cuerpo al bote, otro cocodrilo atacó, chocando contra el casco y atravesándolo con una fuerza aterradora. Los rescatistas lo ahuyentaron, conmocionados pero vivos. La muerte de Ginger Meadows conmocionó a Australia. Ella había sido joven, intrépida y llena de energía, pero en un instante había entrado en el dominio de uno de los asesinos más eficientes de la Tierra. El río Príncipe Regente todavía parece pacífico desde la distancia, pero los lugareños nunca olvidan lo que se esconde debajo. Aquí, el agua no perdona la curiosidad. Espera, quieta y paciente, el próximo error. Elección de los suscriptores. Un turista, sin saberlo, se ganó un lugar en la lista de turistas idiotas que cometieron terribles errores con animales peligrosos. Se alejó de su guía agarrando un bate de béisbol y decidió que era una buena idea enfrentarse a un rinoceronte adulto. En cuestión de segundos, la bestia cargó, lanzándolo por el aire como un muñeco de trapo. Los testigos luego dijeron que probablemente estaba borracho. Y honestamente, ¿quién más pensaría que podría enfrentarse a un rinoceronte y ganar? ¿Qué crees que impulsa a las personas a tentar a la naturaleza de esta manera? Deja tus pensamientos abajo mientras pasamos a la siguiente historia. La picadura viral. Quería un clip viral que lo hiciera parecer intrépido, pero lo que consiguió fue una pesadilla, que fue mucho más allá de la cámara. En un muelle soleado en algún lugar de Asia, un grupo de amigos reía y mostraba sus capturas, con los teléfonos en mano, grabando cada momento. Todo parecía divertido, hasta que uno de ellos decidió subir un nivel. Sonriendo para la cámara, se agachó y levantó una raya con ambas manos, posando orgulloso como un campeón del mar. Por unos segundos, permaneció quieto, su cuerpo brillante bajo el sol. Luego vino el momento que nadie vio venir. La raya movió su cola, clavando su espina venenosa directamente en su mano. El sonido que siguió fue pura agonía, un grito que cortó la risa. Soltó la raya instantáneamente, retrocediendo tambaleándose mientras la sangre se mezclaba con agua salada en el muelle. El dolor llegó rápido, un ardor y torsión que se extendió por su brazo y no se detenía.
Sus amigos estaban congelados, uno susurrando en pánico que era una raya redonda de California. Pequeño, pero mortal. Su veneno no solo picaba, atravesaba los nervios, desencadenando oleadas de espasmos musculares, náuseas y un dolor cegador que lo hizo caer de rodillas. Para cuando lo llevaron rápidamente a buscar ayuda, su mano se había hinchado grotescamente. La piel alrededor de la herida latía como si estuviera viva. El aguijón tuvo que ser cortado cuidadosamente para evitar que se rompiera dentro. Tuvo suerte de sobrevivir. Unos pocos centímetros más alto, y el golpe podría haber atravesado su garganta o cara, terminando todo en segundos. El video se volvió viral, pero en lugar de admiración, dejó a los espectadores horrorizados al ver a un hombre aprender de la manera difícil que la naturaleza no actúa para llamar la atención. Familia empapada de advertencia. Querían un recuerdo familiar perfecto, pero lo que obtuvieron fue un recordatorio empapado de que la naturaleza no juega para la cámara. En el zoológico Henry Dorley, en Omaha, una pareja joven llegó con sus 2 hijos, emocionados por ver a Na, un tigre siberiano masivo. Esperaban sonrisas, fotos y tal vez algunos rugidos para el entretenimiento de los niños, pero Na tenía otros planes. El tigre no estaba descansando tranquilamente a la sombra. Estaba inquieto, paseando, con los ojos fijos en la creciente multitud. La madre se acercó más a la valla, levantando su teléfono para una foto. Sus hijos parados justo detrás de ella. Entonces, con un rápido movimiento de su cola, Gena se dio la vuelta y los roció con una ráfaga de orina de olor fétido, marcando su territorio y arruinando por completo su momento perfecto para una foto. El rostro de la madre quedó empapado al instante, los niños estaban mojados, y el padre retrocedió, tratando de alejar el carrito mientras protegía la cámara. Un suspiro de asombro recorrió a la multitud cuando el niño más joven gritó, mitad en shock y mitad en disgusto: Daredevil borracho. Con una cerveza entre los dientes y el alcohol embotando sus sentidos, un turista estadounidense en Asia decidió jugar un juego peligroso. Lo que comenzó como una reunión casual se convirtió en una prueba de estupidez y destino. Observando una serpiente boca de algodón cerca, un reptil notorio por su veneno mortal y mordedura destructiva, pensó que sería entretenido agarrarla por la cabeza. Las risas llenaron el aire mientras se agachaba, sujetando la serpiente como si fuera parte de un truco de magia. Por un momento, parecía que tenía todo bajo control. Luego, todo salió mal. La boca de la serpiente se abrió de golpe, sus colmillos se hundieron profundamente en su mano. La multitud jadeó horrorizada, pero él ni siquiera dejó caer la cerveza que sostenía. La sangre comenzó a subir e hincharse bajo su piel a medida que el veneno se extendía por su cuerpo, desgarrándolo silenciosamente desde adentro. Intentó hacerse el duro, restándole importancia como si fuera otra acrobacia salvaje de la noche, pero no había nada divertido en lo que estaba sucediendo. El veneno de la boca de algodón no solo pica, destruye tejido, corta el flujo sanguíneo y mata si se ignora. En pocas horas, la hinchazón se volvió negra, y su brazo comenzó a pudrirse desde adentro hacia afuera. Cuando llegó la ayuda, el daño era demasiado severo. Los médicos no tuvieron más remedio que amputar su brazo para salvarle la vida. Venganza del mono en Sao Paulo. Brasil es conocido por su belleza salvaje, un lugar donde el peligro a menudo se esconde detrás del paisaje. Pero incluso los locales a veces olvidan lo impredecible que puede ser ese lado salvaje. En 2011, un mecánico llamado Joy de Santos de Sao Paulo lo descubrió de la peor manera. Después de un largo día de bebida, entró al zoológico Saracobo, sin saber que su noche estaba a punto de convertirse en caos. Atraído por el recinto de los monos araña, se inclinó sobre la barrera, probablemente pensando que era una diversión inofensiva. Pero los monos no lo vieron de esa manera. Uno hundió sus dientes en su muñeca, mientras otros 2 lo arañaban y mordían el brazo y el hombro. Los monos araña pueden parecer juguetones, pero son ferozmente territoriales. Una vez que cruzó su espacio, ellos lucharon con todo lo que tenían. Los cuidadores del zoológico llegaron rápidamente y lo sacaron mientras él gritaba conmocionado. El video se difundió rápidamente en línea y los espectadores no podían creer su imprudencia. El cazador de cocodrilos, Steve Irwin, no era solo el hombre que luchaba con cocodrilos. Era el hombre que enfrentaba el peligro de frente, sonreía y de alguna manera lo hacía entretenido. Pero en una mañana nublada de septiembre de 2006, la naturaleza salvaje contraatacó de una forma para la que ningún truco podría prepararlo. A los 44 años, Steve era imparable. Estaba filmando un documental llamado Los más mortales del océano frente a la costa noreste de Australia. Junto a él estaban el camarógrafo Justin Lyons y el director John Stainton, quien admitió más tarde que tenía un mal presentimiento antes del viaje. Su bote, Croc 1, cortó el mar del coral mientras buscaban tiburones para capturar en película. Cuando el océano se calmó, Steve vio una raya deslizándose justo debajo de la superficie. Las rayas son criaturas pacíficas que solo atacan cuando se sienten amenazadas. Para Steve, era una oportunidad perfecta para filmar una escena submarina tranquila para el próximo programa de vida silvestre de su hija Bindi. Estaba flotando sobre la raya, cámara en mano, tranquilo y concentrado. Luego, en un instante, todo cambió. La raya atacó con la velocidad de un rayo, clavando sus púas venenosas directamente en el pecho de Steve. Atravesó su corazón. Sus primeras palabras no fueron un grito de ayuda. Eran instrucciones para seguir filmando. Incluso mientras la sangre se esparcía a su alrededor y su fuerza se desvanecía, Steve permaneció enfocado en la historia. Justin se dio cuenta del peligro de inmediato.
Salieron a la superficie e intentaron ayudar, presionando la herida, pidiendo ayuda y luchando por mantenerlo con vida. En cuestión de minutos, Steve susurró sus últimas palabras, reconociendo la realidad de su destino. Para cuando llegaron a tierra, el mundo había perdido uno de sus corazones más valientes. La noticia se difundió instantáneamente. Los fanáticos lamentaron, los homenajes llovieron, y su esposa Terry regresó a un zoológico lleno de silencio. Su homenaje tuvo lugar en el Coliseo, rodeado por los animales que más amaba, demasiado cerca de lo lindo. Pensó que abrazar a un panda lo haría lucir genial frente a dos mujeres. En el zoológico de Nanchang, en China, un hombre llamado Chen vio a un panda llamado Meling durmiendo en su recinto. La mayoría de las personas observaron desde una distancia segura, pero no Chen. Tratando de impresionar, él saltó la barrera y le hizo señas al panda como si fuera un perro amigable. Cuando Meling no reaccionó, Chen cometió el error de pincharlo. Ese único pinchazo lo cambió todo. El panda saltó, agarró su pierna y lo derribó. Chen intentó luchar, pero fue inútil. El panda era demasiado fuerte. Durante unos segundos aterradores, la multitud solo observó, conmocionada y paralizada. De alguna manera, Chen logró escapar, con la ropa desgarrada y el orgullo hecho añicos. Tuvo suerte. No hubo huesos rotos, solo una lección dolorosa. Más tarde, la policía dijo que solo lo hizo para impresionar a las dos mujeres. El zoológico emitió un comunicado recordando a los visitantes que los pandas pueden parecer lindos, pero siguen siendo animales salvajes y no juegan de manera amable cuando se les molesta. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima.